Querida comunidad, queridos hermanos y hermanas, me parecía que las lecturas de hoy, como todas las lecturas, toda la palabra de Dios, siempre es tan esencial para roturar el surco de nuestras vidas, para llenar de luz nuestra existencia, para llenarnos de alegría y de esperanza. Y me parece que ambas dos tocan de elementos fundamentales para nosotros. La primera lectura del segundo libro de Samuel nos habla del interés del rey David por hacer una casa para el Señor. La presencia de Dios en el Arca de la Alianza siempre había estado custodiado por una tienda, la tienda del encuentro. También es un nombre muy sugerente, el lugar donde encontrarnos con Dios. Una tienda que había sido tan viajera desde las tablas de la ley dadas a Moisés en el Sinaí, había acompañado siempre al pueblo. Pero el pueblo judío, que vive entre otros pueblos, también se mimetiza y al menos dos elementos fundamentales toma de los pueblos de alrededor, porque todavía no comprendía cuál era la mentalidad de Dios. Y toma dos elementos que en el fondo son extraños a la mentalidad de Dios. El primer elemento, bien conocemos, es que le dieran una dinastía, querían un rey. Y Dios se ofende profundamente cuando, en este caso, el profeta Samuel le dice a Dios: mira, el pueblo ya no se conforma con jueces, que era un modo sapiencial de gobernar al pueblo, sino un rey, sino los jueces que gobernaban al pueblo, pastoreaban más que gobernaban al pueblo de Dios. Pues ellos se mimetizan con los pueblos alrededor, el pueblo egipcio, los asirios, los de Nabucodonosor, los babilonios. Queremos también nosotros un rey. Y el Señor les pone muchas parábolas. Primero hace el rey, como aquellas zarzas que pican, etc. Es igual, queremos un rey. Y Dios se duele y le dice a Samuel: en el fondo no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y ciertamente la dinastía, después de un cierto periodo de esplendor con el rey David, algo con el rey Salomón, es un estrepitoso fracaso. Dios no quiere gobernar por medio de reyes, porque el único rey es Jesucristo, que reina en la cruz. Y no solo es Jesucristo, también nos hace a nosotros reyes. No sé si hemos reparado, en el lavatorio de los pies, el Señor se hace siervo, pero el siervo lava al Señor. Es decir, nos ha hecho señores, nos ha hecho reyes. En el lavatorio de los pies del fondo nos corona, nos sirve el siervo que lava los pies al Señor. Luego nos ungirá con el Espíritu Santo, haciéndonos con él sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, aquella dinastía, con su cierto tiempo de esplendor entre Saúl, David y Salomón, con Salomón se dividirá para siempre el reino, nunca más se volverá a unir. Ya luego una serie de elenco de reyes, a cada cual más débil y más debilitado, porque el rey es Jesucristo. No nos sirven las componendas humanas. Pues lo mismo aparece con querer un templo. El templo, para los pueblos que circundaban al pueblo judío, el templo era lugar de la presencia física de Dios, lugar de la presencia física de Dios. Pero para nosotros el templo no es lugar de presencia física de Dios, es un signo. Porque como bien le dice Dios de modo taxativo a David: yo voy a construir el templo, no tú. Porque no es un templo hecho de piedras frías, no es un templo hecho por manos humanas. Yo construiré el templo. El templo es el cuerpo del Señor, su santísima humanidad. Como Él lo explicará cuando estaba paseando en torno a ese templo de Salomón, ¿no? Y dirá: destruid este templo y en 3 días lo volveré a construir. Y dice, y Él nos hablaba del templo de su cuerpo.
Luego para nosotros lo va a especificar muy bien San Pablo. Vosotros sois templo de Dios y la Iglesia es templo de piedras vivas, de los diversos templos de Dios, donde habita en nosotros Dios por esa inhabitación de la gracia a través del don del Espíritu Santo. También eso tiene para nosotros una traducción pastoral. Así como el Señor nos ha hecho señores y quiere que todos, el prójimo es Señor nuestro, a quien debemos lavar los pies, también es el prójimo para nosotros el templo santo de Dios. Nuestra archidiócesis de Burgos tiene pues la gran gloria de tener 1.600 templos, cada cual más hermoso y más valioso, pero ese no es el valor de la Iglesia. Lo que vale para la Iglesia son los templos vivos, son las personas. Y por eso a veces también teníamos que pensar nosotros cuánto tiempo dedicamos a mantener los templos materiales, signos, y cuánto tiempo dedicamos a los templos vivos. Sobre todo los templos heridos por la increencia, los templos heridos por las pobrezas, los templos que no conocen a Dios, los templos que no viven las obras de misericordia, ni casi ya oyen el Evangelio, son indiferentes ante ellos. Esos son los templos del Señor. Yo construiré un templo. El Evangelio también da para nosotros pues pistas tan importantes. Cuánto me gusta contemplar al Señor que se sienta delante del mar. Bien sabemos que el sentarse es el signo de autoridad. Va a hablar con autoridad cuando el Señor se sienta. Eso significa la sede, la cátedra, donde quien está habla con autoridad, que es Cristo el Señor. Y delante del mar, me gusta verlo porque nos ha dicho, rema mar adentro. Ahora que estamos en este primer anuncio en la archidiócesis o queremos hacer una nueva evangelización, siempre las palabras nuevos siempre se ponen viejas pronto. Uno cuando revisa las bibliotecas, nueva teología moral, año 50, más pasado, vamos, que Cleopatra, ¿no? Todo lo nuevo se hace pronto viejo, todo lo nuevo se hace pronto viejo. Pero acá el Señor nos dice, no, es que no estés en el lugar de confort, no estés en la orilla, chapoteando y haciendo castillos con la arena. Rema mar adentro. Señor, no conozco lo que hay mar adentro, confía en mi palabra. Yo estoy sentado ante ti, con autoridad, rema mar adentro. Y precisamente les presenta esta parábola de el sembrador, que es el Señor que siembra la semilla de la fe en nuestra tierra, en nuestro corazón. Y nos ha dicho, vosotros tenéis la gracia de que se os ha dado a conocer los misterios del reino, porque a otros no se les ha concedido. Qué gracia tan grande ha tenido el Señor con nosotros, para darnos a conocer los misterios del reino. Y habla de esos 4 tipos de tierra, que el Señor con gran paciencia lo explica, donde aparece el juego de la gracia de Dios, pero de la calidad de la tierra que tiene que ser trabajada. La tierra que está junto al camino no es roturada, necesita una azada para que pueda entrar el agua, el oxígeno, el nitrógeno, la semilla, pero no está roturada, por tanto la semilla no penetra, enseguida se le llevan, es la auténtica superficialidad, la epidermis en la que vive hoy en día mucha gente, la pura superficialidad, ¿no? El segundo elemento, esa tierra que no tiene fondo, que no ha sido sembrada con buen mantillo, con buen fertilizante, y por tanto enseguida brota, pero enseguida se agosta. Decía un santo que conoceréis, San José María Escrivá de Balaguer, decía, comenzar es de muchos, perseverar es de santos. ¿Cuánto comenzamos las cosas? ¿Cuántas ilusiones iniciamos y pronto las abandonamos? Qué importante es la constancia, la perseverancia, la paciencia, el día a día de cultivar la tierra. La tercera es ese terreno pedregoso que nos ha dicho que
los afanes de la vida, es un término genérico, una vida tan estresada. Nos vienen las palabras de Jesús a la pobre Marta y María: Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas. El reproche a Marta es bastante poderoso, porque lo que ocurre con Marta, primero falta la caridad con su hermana. Esta, fíjate, no me hace caso. Falta la caridad con el huésped, con Jesucristo, le reprocha, dile algo, y consigo mismo, que está nerviosa. También eso nos pasa a nosotros. A veces no atendemos a Dios en nuestra vida, estamos faltando la caridad con los que nos rodean y estamos inquietos por los afanes de la vida, las riquezas materiales y no las riquezas de la misericordia, de la generosidad, de la paciencia, de la amabilidad, de todas las virtudes. Esa es la auténtica riqueza. Por eso dice el Señor que tenemos que quitar las piedras para que la palabra pueda dar fruto. Y fijaros que estoy diciendo que es una tarea nuestra. Tenemos que roturar lo que está al borde del camino, tenemos que profundizar la tierra, tenemos que quitar las piedras. Santa Teresa de Jesús lo describe de un modo tan hermoso con el pozo de agua, que había que seguir echando y carbando y escarbando. Al principio salía un poquito de agua, después un poco más, y al final no hacía falta ni echar el cubo, porque salía un surtidor, después de ese trabajo espiritual interior. Para esto es un grandísimo maestro San Francisco de Sales, con su introducción a la vida devota, con su tratado del amor de Dios. Es guía firme para trabajar la vida espiritual, ese encuentro de la gracia de Dios con nuestra libertad. Porque la gracia puede ser poderosísima, pero el hombre tiene el poder de decir no. El poder de decir no. Y curiosamente también San Pablo decía: Cristo es siempre sí. Nosotros somos muchas veces no y a veces sí. Y tenemos el terreno del corazón, pues de esta manera, ¿no? Pero siempre hay un trozo que puede dar fruto. Recuerdo que en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, a poco de ser nombrado el Papa Francisco como sucesor de Pedro, recuerdo que la vigilia de oración fue este Evangelio, y recuerdo las palabras del Papa Francisco porque fue muy impactante. Dijo: todos tenemos en el corazón estos tipos de tierra, tenemos que trabajarlos, pero siempre hay un trocito de tierra buena, donde el Señor nos planta sin dificultad su gracia y su palabra. Y recuerdo que suscitó un inmenso aplauso entre el 1,5 millón de jóvenes que estábamos en aquella playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Siempre está el trozo de tierra preservado por el Señor, y lo demás del corazón quiere que lo trabajemos. Y termino haciendo una pequeña referencia al santo obispo y doctor Francisco de Sales. Qué época tan difícil en la que él vivió. La época de la Reforma protestante. Él no puede estar en su sede de Ginebra, la preciosísima Catedral de San Pedro de Ginebra, la que muchas veces he visitado, sobre todo para conciertos de órgano. Ahí aprendí francés durante varios veranos. Él tuvo que estar en Annecy, donde puso su sede episcopal, y falleció en Lyon, como bien conocen. Qué época tan difícil y tan convulsa en la vida de la Iglesia. Pero como en los momentos difíciles y oscuros brillan siempre los santos. Aunque fue una época difícil, fue también una época de espléndida santidad por muchos hijos e hijas de la Iglesia, muchos de ellos doctores también de la Iglesia. Qué desafío para nosotros. Están aquí los alumnos de la Facultad de Teología, de poder esparcir en el mundo la semilla de la verdad, que no es un enunciado teórico, sino es una persona. Yo soy la verdad, dice el Señor. Y todo adquiere su verdad y su estatura y su luz ante el Señor. Él mide todas las cosas y somos medidos ante Él. En las épocas difíciles hacen falta los santos. Estamos llamados a la santidad. A veces estamos en muchas cosas y muchas historias parciales y olvidamos la gran vocación de la santidad, que es la vocación del amor, y es lo que pesa y vale nuestra vida. Todo lo demás no pesa ni vale nada, todo es paja,
todo es polvo. Y eso lo entendió tan bien San Francisco de Sales. A mí me consuela que tenía un carácter bastante pues fuerte, ¿no? En fin, pues uno también se ve un poco reflejado en estas cosas, a veces somos un poco impacientes, ¿no? Bueno, pues también del Señor, de las impaciencias y de nuestros defectos, sabe sacar virtudes. Y además este gran santo nos decía que en ese monte de los amantes, al que él llamaba el Monte Calvario, es donde podemos encontrar el amor verdadero que no tiene fin. Precisamente la primera lectura nos ha dicho que el profeta Natán, de parte de Dios, le dice al rey David que tu descendencia suscitará un rey cuyo reinado será eterno. Las mismas palabras que Gabriel le dice a la Virgen María, ¿no? Quien está en tu seno será llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. A este reino de santidad, de amor, misericordia y de justicia hemos sido llamados nosotros. Y por eso el Señor, San Francisco de Sales, nos dice que nuestra vida tiene que ser siempre el amor y la santidad. Ahí donde encontramos amor es donde tenemos que poner el corazón. Allí donde encontramos la presencia de Dios es donde está la luz para nuestra vida. Pues se lo pedimos al santo doctor y obispo Francisco de Sales, que nos ayude a vivir como templos santos de Dios, a ser servidor de nuestros prójimos, servirlos como señores, como nos sirve el Señor, y a trabajar cada día con constancia en el campo de nuestro corazón, en la tierra, en el barro de nuestra vida, para que la semilla dé fruto abundante de amor, de santidad y de eternidad. Así lo pedimos al Señor por intercesión de San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal y por intercesión sobre todo poderosa y materna de la Virgen María. Que así sea.